Siva Diamante, te vamos a contar acerca del espiritismo. Mucho se ha dicho acerca del espiritismo, pero en realidad, ¿qué es? Es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, y nació en el siglo XIX de la mano de un educador francés llamado Hippolyte Léon Denis Rival, más conocido como Allan Kardec. Él nació en Lyon en 1804. Completó sus estudios y con 20 años se fue a París a trabajar como traductor, profesor y filósofo. También escribió manuales de enseñanza y libros sobre gramática y aritmética. En 1854, cuando tenía 50 años, es que oye por primera vez hablar del fenómeno de las mesas parlantes o giratorias. Esto era unas sesiones en donde un grupo reducido de personas se sentaban alrededor de unas mesas de madera y colocaban sus manos sobre ella para entablar contacto con espíritus. Estos espíritus se comunicaban a través de golpes. Otro método que se usaba en esa época era la comunicación a través de la escritura automática, que era una persona que ejercía de medium, escribía frases o palabras guiadas supuestamente por un espíritu. En 1855, Kardec asistió a una de estas sesiones y quedó impresionado, así que se decidió ponerse a estudiar en profundidad el fenómeno. Atrapado y confuso por el tema, comenzó a asistir a sesiones privadas a las que acudía con unas preguntas preparadas con anterioridad, las que según él los espíritus lograban responder de manera precisa, profunda y lógica. También leyó una gran cantidad de textos pictográficos, resultados de sesiones de escritura automática, y todo lo experimentado lo manifestó en una obra que se llama El libro de los espíritus, que se convirtió en un bestseller. Por lo general, las personas siempre hemos querido creer en que la muerte física no es el final de la existencia, pero hasta entonces la ciencia no había encontrado evidencias que apoyaran esta creencia. Y hecho de que una persona considerada culta, seria y analíticamente preparada como lo era Kardec, afirmara que él había escrito un libro por orden y bajo el dictado de espíritus superiores, sentó los cimientos de una nueva filosofía. Kardec llamó a su doctrina espiritismo o doctrina espírita. Escribió varios libros acerca del tema, como ¿Qué es el espiritismo?, el libro de los mediums. Fue él quien acudió a este término para referirse a las personas que interactuamos de intermediarias entre el mundo de los espíritus y de los humanos. También escribió el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. A raíz del éxito de sus obras, Kardec fundó la publicación Renouveau Espírite en 1858, la Sociedad de Estudios Espíritas de París, de la que él mismo fue presidente hasta el día de su muerte. Según Kardec, contaba con un espíritu protector, y este fue el que le había informado de una vida pasada, en la época donde él vivía con los druidas galos. Él se llamaba Allan Kardec, y de ahí fue que adquirió este nombre como espiritista y firmaba así sus obras. Pero ¿por qué la gente creía en Kardec? Tal vez antes tuviese fama de hombre analítico, pero todo eso de su nombre de la época de los druidas galos y los espíritus suena a que aquel hombre quizás se le había ido la cabeza, había perdido lo analítico y se había vuelto loco. Lo normal hubiese sido que sus obras fueran desacreditadas por otros intelectuales, hubiesen caído rápidamente en el olvido, pero no fue el caso, porque comenzaron a aparecer médiums y videntes que lo apoyaban, sobre todo porque otros intelectuales destacados de la época también defendieron públicamente su creencia en los espíritus y en la vida más allá de la muerte, como por ejemplo los escritores Charles Dickens, Arthur Conan Doyle y Victor Hugo, el matemático británico Angus de Morgan o también el célebre físico y químico Sir William Crookes, quien era miembro de la Royal Society de Londres y cuya relación con el espiritismo estuvo a punto de acabar con su reputación y su carrera. La comunicación con los espíritus siempre ha estado llena de luces y sombras. De hecho, unos años antes de que Allan Kardec creara oficialmente la doctrina espírita, había un caso bastante
polémico en los Estados Unidos, que fue el de las hermanas Fox. Leah, Margaret y Kate Fox eran 3 hermanas de origen canadiense que en 1848 vivían a las afueras de Hyattsville, un pequeño pueblo de Nueva York. Las pequeñas Margaret, de 15 años, y Kate, de 11, vivían en una granja con sus padres. Su hermana mayor, Leah, ya treintañera, vivía no muy lejos y tenía una hija de la edad de Margaret, Lizzie, que solía jugar con sus primas. Un día comenzaron a escuchar ruidos por las noches, golpes misteriosos que parecían provocados por un espíritu que vivía con ellas en la modesta casa de 2 plantas. Las 2 hermanas pequeñas, Margaret y Kate, comenzaron a comunicarse con él, y el supuesto ente respondía a sus preguntas. ¿De qué manera? Las pequeñas iban recitando las letras del alfabeto en voz alta, y cuando llegaban a la letra indicada, el fantasma daba un golpe. Rápidamente se extendió la noticia y la casa se convirtió en un teatro, al que acudían decenas de personas para ser testigos de sus propios ojos aquel insólito fenómeno. Al parecer, delante de otras personas, el espíritu les reveló que se llamaba algo así como Charles Brian Rosma, que era un boero que había sido asesinado y enterrado en el sótano de la casa. Nunca se corroboró esa historia, pero la fama de las hermanas Fox comenzó a crecer, y su hermana mayor se convirtió en su manager y las llevó a Rochester, cerca de Nueva York, en donde alquilaron para sus sesiones el Corinthian Hall, el salón de actos más grande de la ciudad. Ellas actuaron ante 400 espectadores. Allí actuaron 3 días seguidos, comunicándose con diversos espíritus, aparte de con este hombre Charles Brian Rosma. Pero cuando se hicieron realmente famosas fue cuando el director del periódico New York Tribune, Horace Greeley, quien había perdido un hijo, quería hablar con él, se la llevó a Nueva York. Allí comenzaron a realizar sesiones ante un público de unas 50 personas que pagaban $1 para verlas y oírlas. Casi todo el que las veía quedaba convencido de que los espíritus existían, y pronto aparecieron nuevos mediums y miles de creyentes. Las hermanas Fox iniciaron una gira por todos los Estados Unidos y ganaron gran cantidad de dinero y fama. Pero no fue hasta 40 años después del inicio de los ruidos, en 1888, cuando Margaret y Kate confesaron que los ruidos los producían ellas mismas, haciendo chascar sus articulaciones de los dedos de los pies en una superficie de madera. Esto lo hacían a través del piso o de la pata de la mesa donde hacían las sesiones. A la vez de que la habitación estaba vacía, se amplificaba el sonido y parecía que había un golpe y que había un espíritu que se estaba comunicando con ellas. También se dieron cuenta de que si apoyaban los dedos contra el pie de la cama, que era de madera, sus crujidos sonaban muy fuertes y aterradores. Cuando Leah supo la verdad, intentó hacer los ruidos ella misma, pero no lograba crujir los dedos tan fuerte como las otras 2, ya que sus articulaciones no eran tan jóvenes y flexibles, así que decidió convertirse en el manager. Primero fue Margaret quien confesó la verdad al New York Herald en septiembre de 1888, asegurando que todo había sido un truco. En octubre, Kate también dijo al mismo periódico que el espiritismo era, de principio a fin, una farsa. El 21 de octubre, unos meses después, ambas demostraban ante un salón de Nueva York abarrotado de público y prensa cómo realizaban los golpes. Esta confesión acabó con la reputación de las hermanas, y un año después, al ver que se les había acabado el negocio porque sus giras para desenmascarar el fraude no les reportaban tantos ingresos como lo hacía la farsa que habían construido, Margaret intentó retractarse, pero ya era tarde. Nada de esto afectó negativamente al movimiento espiritista, sin embargo, ya que llevaba décadas expandiéndose. El escritor escocés Arthur Conan Doyle, creador del popular detective Sherlock Holmes, también fue un ferviente espiritista. En 1887 comenzó a estudiar los fenómenos psíquicos y en 1893 se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres.
Al año siguiente investigó un caso de poltergeist en Devon. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Doyle, que tenía 55 años, intentó alistarse, argumentando que aún tenía vigor para ello y buena voz, pero lo rechazaron. A quien sí aceptaron fue a su hijo Kemsley, quien tristemente falleció en el conflicto. Aquella pérdida aproximó al escritor a los círculos espiritistas. Además de ello, su segunda esposa, Jean Lecky, era medium, y Doyle escribió un libro sobre la historia del espiritismo y sus creencias que llevaron a enemistarse con el famoso mago Houdini. Houdini y Doyle se conocieron en 1920 cuando el escritor acudió a una de las actuaciones del mago que ofreció en Londres. Pronto se hicieron amigos. El ilusionista húngaro que estaba unido a su madre la había perdido recientemente, y Doyle le comentó que había podido acceder a contactar con su hijo difunto a través de mediums. Así fue que le ofreció a Houdini los servicios de su esposa para contactarse con su madre. Houdini accedió a acompañar a Doyle a diversas sesiones en las que no sucedió absolutamente nada y solo sirvieron para incrementar la incredulidad del famoso escapista. Finalmente Doyle organizó una sesión conducida por su propia esposa, quien entró en trance y comenzó a escribir de manera automática en varias hojas. Houdini deseaba tanto creer que aquello funcionaba y que podía hablar con su madre, que cuando comenzó a leer las hojas entendió que aquello era supuestamente una carta que su madre le había escrito a él. Tras revisar las hojas, Houdini se marchó sin decir nada. Doyle pensó que la emoción por leer las palabras de su madre lo había dejado impresionado. Pero unos días después se publicó un artículo en el que se revelaba que Houdini había sido engañado por Doyle y por su esposa. Y la carta explicaba los motivos. La carta estaba escrita en inglés y su madre, pese a haber vivido en los Estados Unidos, jamás había aprendido el idioma. Doyle replicó que los espíritus podían aprender lenguas en el más allá, pero que esa misiva de su madre se refería a Houdini como Harry, que Harry era su nombre artístico, pero su madre jamás llamaba a Houdini por su nombre artístico, sino que le decía Eric, que era su nombre real. Además, al inicio de la carta había una cruz, y su madre se había casado con un rabino, entonces jamás hubiese usado un símbolo cristiano. Tampoco se mencionaba en la misiva ningún recuerdo o referencia personal que le hiciera pensar a la autora que fuese ella. Desde entonces, Arthur Conan Doyle y Houdini se lanzaron críticas públicas en los periódicos, y el mago decidió declarar la guerra al movimiento espiritista. Dejó de lado su carrera como ilusionista y se dedicó a ofrecer conferencias en las que denunciaba a los engaños que los medios les provocaban a las personas que estaban deseosas de tener contacto con sus seres queridos, y publicó un libro que se tituló Un mago entre los espíritus. Houdini quería creer en los espíritus y que tras la muerte física algunos se podían comunicar con los que quedaban acá. Pero siempre descreyó de los mediums y de los espiritistas que decían poder comunicarse. Como prueba final de que los medios eran todos farsantes, Houdini ideó un reto póstumo. Compartió con su esposa un código de 10 palabras secretas que curiosamente había extraído de una carta escrita por Doyle. Acordó con su mujer que si él fallecía antes que ella y algún medium lograba contactar con él, usaría esas 10 palabras para que así ella supiera que el medium decía la verdad. Tras la muerte de Harry Houdini, que sucedió el 31 de octubre en la víspera de Todos los Santos, en el día de Halloween, su esposa ofreció $10,000 a cualquier espiritista que consiguiera darle el mensaje secreto de su marido. Muchos lo intentaron, pero ninguno lo consiguió. Al cabo de 10 años, su mujer celebró una última sesión sin éxito. Apagó entonces la vela que simbólicamente había mantenido encendida junto a la fotografía de Houdini y dijo: 10 años son suficientes para esperar a cualquier hombre. Desde entonces es tradición entre los mediums cada noche de Halloween celebrar las sesiones en las que se invoca al espíritu de Harry Houdini. El espiritismo hasta el día de hoy continúa su desarrollo y en América tuvimos un gran exponente que fue el brasilero Chico Xavier. Este movimiento crece y crece,
Para nosotras es una doctrina que aporta y acerca a los humanos con lo inmaterial y con otras dimensiones. Recordemos que todos podemos ser canales de información siempre con respeto y honestidad, para con uno y para con los demás. Y desde Hipnosis Regresiva Diamante te invitamos a realizar nuestras formaciones de soporte y operador para hipnosis regresiva con nuestro propio método. Esperemos que te haya gustado este resumen y nos vemos la próxima.